Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy estamos en la mesa correspondiente a Derecho Constitucional de fecha 6 de julio del año 2020, con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y tenemos precisamente hoy con nosotros a Jessica Mijares Hidalgo, de la Universidad Autónoma de Baja California, presidente del capítulo de Baja California, México, que tratará el tema cooperación y conflictos de los espacios marítimos. Tenemos a Anso Varela Hernández, de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, presidente del capítulo España de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema transparencia y buen gobierno en el ámbito europeo y español. Tenemos a Rodolfo Guerrero Martínez, de la Universidad de Guadalajara, México, presidente del capítulo joven de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que tocará el tema derechos de cuarta generación y tecnologías de la información. A Patricio Puccinelli, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, presidente del capítulo argentino de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema Derecho al Olvido y Protección de Datos. Tenemos a Nayeli Andrea Elías Guzmán, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, secretario general del capítulo Joven Tlaxcala, que nos hablará del origen del derecho constitucional y reformas constitucionales en México. Y por último tenemos a Denis Junior Caguana, de la Universidad Mayor de San Marcos, Perú, vicepresidente del capítulo Perú de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, por el Perú. Nos hablará de la publicidad y de deliberaciones judiciales en relación a las resoluciones emitidas por los tribunales constitucionales peruanos. Entonces, son primero 2 minutos cada uno de ellos y posteriormente 3 minutos. Iniciamos con Jessica Mijares Hidalgo, de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, para empezar, debemos de comprender que para hacer frente a un panorama de crisis de conservación como son los recursos marinos, entre los cuales se encuentran las poblaciones de peces, pues es muy importante, por tanto para la comunidad internacional como nacional, desarrollar una serie de instrumentos jurídicos, como es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Así también tenemos el Código de Conducta de Pesca desarrollado por la FAO en su momento, y también algunas organizaciones regionales de ordenación pesquera. Entonces, ¿qué nos permite estos instrumentos jurídicos? Pues mecanismos que les permiten a los estados poder tener ese control y vigilancia dentro de sus espacios marítimos para que se lleve una explotación sostenible de recursos pesqueros. Es muy importante también aclarar que el régimen jurídico de la pesca no se comparte, no es el mismo régimen jurídico para los diferentes espacios marítimos, porque vamos a entender que algunos se van a encontrar bajo la jurisdicción de un estado ribereño, como es las aguas interiores, el mar territorial, tenemos también la zona contigua y también tenemos la zona económica exclusiva, mientras que vamos a encontrar que algunas, como es el alta mar, es un espacio marítimo que se encuentra bajo una libertad de mar, con sus ciertas excepciones, como son la administración de las OROP, que son las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Por otra parte, y en cuestiones de seguridad y protección marítima, tenemos lo que es la piratería y terrorismo, que son dos figuras que son muy importantes tanto para la comunidad internacional como nacional, y se ha encargado de, en conjunto, realizar una cooperación también para poder llevar actos de actividades de policía marítima y controlar la mayor parte en cuestiones de amenazas en el mar. Entonces, con eso daría de mi parte. Anso Varela Hernández, de la Universidad de Santiago de Compostela, España. A mí me gustaría partir con una definición de un documento oficial de la Organización de los Estados Americanos y del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, que resume el derecho a transparencia en una frase muy sencilla: el derecho a saber, o el derecho a romper con la cultura del secreto. En España contamos con una ley desde el año 2013, y huelga decir que España ha sido uno de los países que más tardíamente ha legislado en este sentido en el ámbito europeo. Sin embargo, Galicia, la comunidad autónoma en la que se halla la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido pionera en este sentido, incluso contando con una ley en el año 2006, algo que aprovecho la oportunidad para citarlo. Esta ley es muy relevante, ya que obliga no solo a la Administración General del Estado, sino también a otros aspectos, otras instituciones muy relevantes en el plano constitucional. Véase, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, véase incluso la Casa de Real o partidos políticos, así como sociedades mercantiles. Si bien es cierto, en el ámbito de los partidos políticos hay ciertas matizaciones que convendría citar en otro momento. Todas estas instituciones están obligadas a 3 aspectos fundamentales. El primer de ellos es la información pública. Es decir, todo ciudadano, por el simple hecho de ser ciudadano, tiene derecho a acceder a la información pública, sin necesidad de justificarlo de ningún modo.
El elemento objetivo, en cambio, alude a la publicidad activa. Es decir, la administración, sin que ningún ciudadano le pida, debe facilitar determinada información en determinados ámbitos. Finalmente, el buen gobierno. El buen gobierno es un principio ético que se juridifica al positivizarse. De hecho, aquí ha surgido un cierto debate doctrinal, ya que ciertos sectores doctrinales indican la ley vigente, no con la transparencia. Bien, es cierto, es muy relevante y yo considero que es correcto que se haya legislado de esta manera, ya que lo que permite el buen gobierno es no atacar al procedimiento, no ver si ha sido correcto el trámite, para nada. El procedimiento alude al criterio de oportunidad, es decir, a la procedencia de la actuación. Entonces, para finalizar, pues me gustaría manifestar la tremenda relevancia práctica que tiene y rematar con una frase, ya que pienso que el derecho de transparencia lo que hace es permitirnos avanzar un paso más, dejando atrás el secreto del Estado absoluto, llegando a la publicidad del Estado constitucional y rematando con la democracia participativa de la actualidad. Rodolfo Guerrero Martínez, de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Los derechos humanos de cuarta generación son indispensables en la actualidad, más cuando van con este hilo conductor que es aislado a las posibilidades que nos dan las tecnologías de la información y de la comunicación. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla y nos vamos a los bagajes históricos desde Sofocles, cuando vemos cómo se dieron estos grandes debates de la protección de datos personales. Cuando vamos con la progresión de la historia nos encontramos con grandes autores, con grandes referentes como Juan Jacobo Rousseau, como John Locke, muchos de estas personalidades que velaron por grandes libertades constitucionales y de derechos humanos, que hoy por hoy, ante el gran bagaje y los fenómenos de las tecnologías, vemos que los derechos humanos de cuarta generación no son una isla dividida con los derechos humanos civiles y políticos, con los derechos económicos, sociales y culturales. Al contrario, son una unificación, son una comprensión de todos aquellos derechos adquiridos a lo largo de la historia de la humanidad, donde vemos que cada posibilidad que se da en el ciberespacio repercute en el mundo físico, ya sea desde el hecho de tener que olvidar información que perjudica la integridad corporal, a la fama y buena honra de una persona, hasta el punto de saber que podría darse algo en el mundo físico como el secuestro, como el hecho de una extorsión, de una manipulación o de un espionaje. Por eso es importantísimo reconocer hoy por hoy la utilidad que tienen los derechos humanos de cuarta generación con las tecnologías de la información y comunicación. Hay muchos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Tenemos en el caso mexicano que existe la Ley General de Protección de Datos Personales y que de ahí derivan dos leyes en lo particular, la de sujetos obligados y la de posesión de particulares. Es ahí que los retos son muy grandes porque la ciudadanía tiene que hacer una evolución de saber cuáles son los riesgos de incurrir de una forma totalmente de confianza a las redes sociales y también a todas las posibilidades del ciberespacio. Sin duda alguna, México tendrá que robustecer, como lo han hecho otros países del marco europeo, el hecho de que se le ponga un stop a las grandes compañías tecnológicas transnacionales como lo es Google y lo es Facebook. Es cuanto. Patricio Puccinelli, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. El derecho al olvido vio la luz en la era preinformática, al reconocerse en diversos fallos dictados en Europa tanto como en América. Se aplicó por entonces a diversos tipos de publicaciones que difundían antiguas historias personales, que al identificar a sus protagonistas les producía un daño injusto al someterlos nuevamente a padecimientos que, a razón del paso del tiempo y la falta de interés actual en difundir esa información, afectaban gravemente sus derechos. Entre ellos se destaca el relativo a El Kimono Rojo, también llamado Melvin vs. Reid, que surgió en California en 1931, que retrataba la vida de una trabajadora sexual en la cual surgió una película que utilizaba su nombre y apellido exacto. Bien, luego el caso Lebach, fallado en 1973 por el Tribunal Constitucional, referente a un condenado que se opuso a la difusión de un documental donde iba a retratar un hecho pasado respecto al asesinato de unos soldados que custodiaban una armería. Y bueno, fue fallado favorablemente ya que se afectaba su derecho a reinsertarse socialmente. Este derecho también es llamado derecho al olvido 1.0, que también se extendió a programas de radio, revistas, libros, cartelería pública, pero con la aparición de Internet recobró un nuevo impulso con la Big Data, la computación en la nube, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, en un contexto del Internet que ya no olvida, que eso trajo lo llamado el derecho al olvido 2.0, que permite, entre otras funcionalidades, obtener una desindexación de la información lesiva en los motores de búsqueda.
tal como ocurrió en el icónico caso de Costeja contra Google Spain, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó en 2014 a desindexar el antiguo aviso de remate publicado en el diario La Vanguardia, ya que su acceso por el nombre del demandante lo convertía en un muerto civil. También hay otros casos, como por ejemplo en la Argentina, el caso de Acuña, en Brasil, Yuya Meneghel, Colombia, Gloria versus el Tiempo, y Chile, XX contra el Mercurio, entre otros. Muchas gracias. Nayeli Andrea Elías Guzmán, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Gracias, doctor. Un saludo cordial a todos y agradecida por estar aquí. Bien, si bien es cierto que los países tienen diversas situaciones, son similares, pero tienen una situación jurídica de ordenamiento diferente. Tal es el caso para el Estado mexicano, que lo rige su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta dio origen después de la independencia mexicana de 1810. Después de ello, en 1814 se promulga la Constitución de Apatzingán. Esta fue decreto de un documento constituyente creado por José María Morelos y Pavón, llamado Los Sentimientos de la Nación. Aunado a ello, en 1824 se crea la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo como el Acta Constitutiva Federal. Esta va a dar pauta para la división de poderes, asimismo como para la soberanía de cada una de sus entidades federativas. En 1843 se crea una constitución de corte centralista propuesta por los centralistas, y bueno, en esta se promueve lo que es la pena de muerte, y en 1847 se establece la Constitución Federalista con un corte que ya se tenía anteriormente, y 10 años después, en 1853, se crea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual ya tiene un corte liberal, en la cual ya se hacen valer derechos sociales. Y bueno, por último, la Constitución que hoy en día nos rige, la del 5 de febrero de 1917, en la cual ya sobresale más el impacto de los derechos laborales que tenían que ser respetados. Y bueno, me enorgullece mucho decir que esta Constitución ha sido el resultado del trabajo arduo del pueblo que exigía sus derechos de libertad, de igualdad y sobre todo del respeto a su dignidad personal. Denis Junior Caguana Marca, de la Universidad Mayor de San Marcos, del Perú. El tema que he tratado es sobre la publicidad de las deliberaciones judiciales en el Tribunal Constitucional peruano, y en ese sentido he abordado en un primer punto el tipo de control judicial de constitucionalidad que el tribunal viene realizando y la dificultad de la legitimidad democrática que se le ha planteado a dicho control. Finalmente, en un segundo punto, abordo el mecanismo de la publicidad de la deliberación judicial que el tribunal ha adoptado para mitigar dicha dificultad, para luego responder a dos cuestionamientos que me he planteado sobre dicho mecanismo recientemente incorporado. El tipo de control judicial de constitucionalidad en el Perú es uno de carácter fuerte, ya que en nuestro modelo, el Tribunal Constitucional peruano es el que tiene la última palabra sobre las distintas interpretaciones de los distintos órganos del poder público y la ciudadanía realizan sobre la Constitución. En otros términos, la solución del Tribunal Constitucional traducida en una decisión judicial sobre los desacuerdos y que han surgido sobre qué es lo que la Constitución peruana permite, prohíbe u obliga, está en manos del Tribunal Constitucional peruano. En nuestro contexto, además de resaltar la labor del tribunal como garante de los derechos fundamentales, se ha planteado una dificultad de legitimidad democrática a sus decisiones. Y ello se ha debido principalmente a las siguientes razones: la subjetividad de los jueces inmersa en las interpretaciones finales de la Constitución sobre problemas altamente controvertidos, el procedimiento mayoritario de votación que los jueces realizan sin tener representatividad ciudadana ni responsabilidad política, como sí lo puede tener un legislador, y la participación mínima de la ciudadanía en los procesos constitucionales. Iniciamos la segunda ronda y última, 3 minutos cada participante. Jessica Mijares Hidalgo, de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Bueno, debemos de considerar que entre las actividades pesqueras hay algunas actividades que no son deseables, pero que lamentablemente resultan ser muy frecuentes y que se califican como actividades de pesca ilegal, actividades de pesca no declaradas y actividades de pesca no reglamentadas. Entonces, esto es uno de los principales puntos a los que se enfrenta tanto la comunidad internacional como nacional, como conflictos en los diferentes espacios marítimos.
y esto es porque ya como lo mencionaba hace un momento, vaya, tenemos que no se comparte un mismo régimen jurídico para los diferentes espacios jurídicos, y es entonces que esta actividad de pesca ilegal es llevada a cabo principalmente por buques pesqueros que comparten características con aquellos buques que son muy antiguos, que se encuentran en una mala condición, así también pues que no cumplen con los requisitos que establece el Estado ribereño, a comparación que se le exigen a otros buques que sí cumplen con los requisitos que establece la administración del Estado, como en este caso el mexicano. Entonces, a partir de allí tenemos algunas consecuencias negativas que trae consigo pues estas cuestiones de pesca ilegal, y entre las principales es que se pone en juego las medidas establecidas tanto por los estados y la comunidad internacional, las organizaciones regionales de ordenación pesquera, que son conocidas por la SOROP. Se ponen en peligro especies que tal vez no son objetivo, pero conviven con las especies objetivo. Así también ponen en riesgo a la que es la seguridad marítima. ¿Por qué? Porque ya que estos buques de pesca, al no cumplir con los requisitos mínimos que piden las administraciones del Estado ribereño, entonces no se pagan impuestos, no hay un régimen laboral para los tripulantes que se encuentran de esos buques, y también tenemos que pues se encuentran en súper malas condiciones y que llegan a afectar los recursos marítimos de los estados. Entonces, en cuestiones de piratería marítima, que ya son cuestiones de protección marítima de esos espacios, tenemos lo que es la piratería, que tal vez si yo menciono qué es la piratería para ustedes, a lo mejor se les venga a la mente la primera figura, lo que sale en las películas, o también tenemos cuestiones que incluso han llegado a romantizar a esta figura de los piratas, siendo que son actos, y debemos de comprender, son actos ilícitos que son llevados a cabo por buques privados que persiguen un lucro, y siempre y cuando se lleven en cuestiones de lo que es el alta mar, o se lleven en aquellos espacios que no se encuentren bajo la jurisdicción de algún estado, que es muy diferente de la figura del terrorismo marítimo, porque esta figura lo que hace es, a diferencia de la piratería marítima, ya se persigue un fin político, se persigue un fin religioso, un fin étnico que llegue a afectar a los estados. Anso Varela Hernández, de la Universidad de Santiago de Compostela. Intentando relacionar un poco todos los temas que acabamos de tratar ahora, creo que el fundamento de todos ellos es la tremenda relevancia práctica que todos tienen en el ámbito constitucional. En este sentido, el derecho de transparencia permite influir en las decisiones políticas debido, en parte, gracias a la importancia de los medios de comunicación, gracias a que esto se puede nutrir del derecho de transparencia para informar a la ciudadanía y que ésta sea consciente de realidades que si no permanecerían opacas. En este sentido, también el ciudadano puede ser consciente de determinadas situaciones de las que no sería si no existiese este derecho. Si bien es cierto, a veces el legislador no prima la finalidad sobre la manera de desarrollarlo. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarnos a todos si la configuración actual, por ejemplo, del derecho de transparencia, podría llegar a ser contraproducente. Esto se debe a que, por ejemplo, el derecho de transparencia en España no se constituye como un derecho fundamental, sino como un derecho ordinario, algo que obviamente lo que hace es que cuando éste entra en contraposición con otros derechos, como la protección de datos, no tenga una protección elevada. En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y más tarde el Tribunal Supremo Español, indicando que bien, si no puede considerarse que el artículo 105b de la Constitución Española, que habla del derecho de transparencia, sea un derecho fundamental, sí pueden encontrarse ciertas vinculaciones de este derecho con otros derechos fundamentales. Véase, por ejemplo, la libertad de información del artículo 20, la participación política incluso del artículo 23, o un derecho tan fundamental como la tutela judicial efectiva, del artículo 24. En este sentido, decíamos que cuando choca con otros derechos, el derecho de transparencia se ve ciertamente mermado. Por ejemplo, ¿cómo delimitamos el derecho de un ciudadano a tener información con la intromisión o no en el derecho a la intimidad de otro ciudadano? Es, desde luego, un tema peculiar que se solventa en determinados casos acudiendo a la proporcionalidad. Es decir, es proporcional la petición de información, ocurre con un fin constitucionalmente legítimo y etcétera. Entonces, otra cosa que encuentro común entre los temas que acabamos de abordar ahora es la base histórica, incluso epistemológica de estos derechos. Es decir, cierto es que, por ejemplo, el derecho a la transparencia tiene una connotación modernista en términos abstractos o teóricos, es cierto, pero no es cierto que su concepción siempre estuvo subsumida en la propia formación del Estado democrático. Porque al final el Estado democrático se fundamenta en el principio del interés general del Estado, y el enfoque liberal del principio del interés general del Estado nos obliga a entender que no se puede actuar en función de un interés particular, que no se puede actuar con secretismo.
En este sentido, también cobra tremenda relevancia, como decían algunos compañeros, el desarrollo de la tecnología digital, ya que evidencia limitaciones en la representación tradicional. La importancia de la incorporación del derecho a Internet al derecho constitucional, incluso del derecho de transparencia en este ámbito. Finalmente, me gustaría rematar con una reflexión, y es que es cierto que este derecho es muy relevante, pero la gente es consciente de sus derechos, la gente es consciente de, por ejemplo, el derecho al olvido en el ámbito del Internet. El legislador debería cuestionarse si de verdad está legislando en bien del pueblo y estos mecanismos están llegando a los ciudadanos para que estos los realicen de la mejor manera. Y remato ya con una frase del expresidente Wilson, que decía: sin duda el mayor problema que se plantea a la administración es el de gobernar en la transparencia, en la equidad, con la celeridad y sin conflictos. Y desde luego todos los ámbitos constitucionales que hemos tratado en este momento se encaminan a seguir este camino para que vivamos en un mundo en el que la distancia entre los representados y los representantes no sea creciente, sino todo lo contrario. Rodolfo Guerrero Martínez, de la Universidad de Guadalajara, México. El fenómeno humano no puede ser entendido fuera de su diálogo necesario con la tecnología. Nada está transformando tanto la realidad humana como la tecnociencia en todas sus facetas. Los conceptos de natural y artificial se solapan y complementan continuamente y se van modulando entre sí a lo largo de la historia. Es así como es importante recalcar que esta cuarta generación de derechos humanos que muchos critican por el hecho de que a lo mejor no tiene la suficiente fuerza para considerarse como una nueva generación de derechos, un nuevo paquete de derechos, está referida a profundizar los derechos del individuo para señorear sobre sus preferencias, el cuerpo, el estilo de vida y aún su muerte. Es ahí que encontramos hacemos este importante hincapié en el aspecto subjetivo, en donde se señala que hace falta instrumentos jurídicos que puedan proteger al ciudadano sobre las múltiples fenomenologías que se viven en el ciberespacio. Y es ahí que es importante recalcar cada uno de los instrumentos jurídicos que hay de manera internacional. Nos encontramos con que el interés superior del menor se ve protegido por la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 11, o qué tal hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, o qué tal hablar del Reglamento General de Protección de Datos del Marco Europeo, al igual que hablar de la Ley de Privacidad del Consumidor de California. Es ahí que vemos que no estamos desprotegidos, pero también no menos cierto es que en el caso mexicano nos encontramos con un precedente fallido del interés del derecho al olvido, y esto no se puede quedar atrás cuando hablamos de poder indexar y poder ver este interés legítimo y poderlo ponderar y darle razón al ciudadano que dice que algo le perjudica en su imagen por el hecho que es publicado y es masificado y magnificado a través de un motor de búsqueda. Y por último, es importante recalcar aquella alusión que nos hace Javier Bustamante Donas, donde nos habla de aquella pérdida de libre albedrío a través de las tecnologías de la información, en donde creamos que hay un fenómeno de la hiposiudadanía, en donde vemos que hay una eliminación paulatina de la conciencia ciudadana y del desinterés del ejercicio de los nuevos derechos. Pero por otra parte, y es la ruta en la cual debemos de dirigirnos como país y como mundo, que es la hiperciudadanía, un ejercicio más profundo de la participación política, en donde podríamos llamar a todo esto la ciudadanía digital, y lo cual nos alejaría a una actitud nihilista y escéptica que pueda acabar siendo inevitable en un ejercicio de la dinámica anterior, que implique la exigencia del ejercicio más pleno de derechos ya consolidados y que aún se pueda ver el acceso a derechos intermedios que sin duda alguna permitirá las nuevas expresiones de los metaderechos. Utilizar esto como una herramienta, no como una arma, y hay que ver siempre en el interés de todas las personas y no solamente de unos cuantos. Patricio Cuccinelli, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. El derecho al olvido 2.0 es un derecho polémico. En este sentido, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona su compatibilidad con el sistema interamericano, por contrariar el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, ya que implica una forma de censura privada, ya que la hace el responsable buscador de Internet y únicamente de manera subsidiaria a un juez. Probablemente por ello, la Red Iberoamericana de Protección de Datos no lo incluyó expresamente en los estándares para los países iberoamericanos, aunque se puede inferir de su articulado. Al igual que ocurre en el caso de la Ley Mexicana de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, como mencionó mi compañero, cuando en ambos ordenamientos se reconoce el derecho a oponerse al tratamiento de los datos siendo lícito el tratamiento
y cause un daño desproporcionado a su titular. Y ahora mencionaré respecto a la protección de datos y la evolución histórica. El primer antecedente surge en la Constitución de Weimar en 1919, en su artículo 129, que menciona que un funcionario tendrá derecho a examinar su expediente personal y que no se asienten datos negativos sin darle previamente oportunidad de defenderse. Otro antecedente es la primera protección de la intimidad ante la informática de Lanhesen de 1970. En 1974, la creación de la Ley de Privacidad, de Privacy Act en Estados Unidos, que rige sobre otras normas, donde establece las prácticas de información justa, la colección, mantenimiento, uso, diseminación de información. La Ley Federal de Protección de Datos de 1977, que evita el detrimento de intereses dignos de protección de las personas naturales afectadas al tratamiento automatizado de datos. Habla del comisario de protección de datos, del derecho de bloqueo, la tipificación de delitos de ilícitos penales. En 1981, el Convenio Europeo sobre el Tratamiento de Datos Automatizados de Datos Personales, en el cual se adhirió Uruguay y México, y en América Latina, Argentina, el año pasado. En 1983, en el Tribunal Constitucional Alemán, la Ley del Censo de la Población, la creación del derecho a autodeterminación informativa. En 1990, en la ONU, referente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 12, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 17 y 19, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 10 y 13. Y en el 1994 surge la Reforma Constitucional Argentina, donde en su artículo 43, tercer párrafo, incorpora el habeas data como proceso constitucional. Y en el año 2000 se promulga la Ley de Protección de Datos Personales argentino 326, basada en la ley española, que durante diversos años fue recibiendo diferentes actualizaciones a la misma. El efecto al día de hoy es muy criticado, ya que el órgano no posee suficiente dependencia, además de que al día de hoy el director de la Agencia de Acceso a Información Pública, Eduardo Bertoni, sostuvo que las sanciones previstas por la ley son económicamente bajas debido a la desactualización de la moneda local. A modo de ejemplo, una sanción del 19 de mayo del corriente año a Google fue únicamente de $2.200. Muchas gracias. Perfecto. Nayeli Andrea Elías Guzmán, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Como lo referí en el bloque anterior, la Constitución que hoy prevalece en el Estado mexicano es la de 1917. Esta Constitución ha sufrido diversas reformas. Para que se logre una reforma o una adición, es necesario llevar el procedimiento de reforma constitucional que lo establece el artículo 135 de la misma. En ella se menciona que se lleva la propuesta ante el Congreso de la Unión y por votación de las 2/3 partes a favor se llega a modificar alguna situación. Las reformas más sobresalientes que ha tenido el país han sido en materia de derechos humanos, en cuestiones del subsistema penal. También hemos tenido reformas en cuanto a las facultades que se le otorga al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Como bien lo refiere y como logro escuchar, la necesidad y la importancia que es conocer las necesidades que tiene cada nación. Por ejemplo, en México, la necesidad de regular todos esos derechos para los trabajadores en pesca, como lo menciona también mi compañero, la necesidad del reconocimiento de los derechos de la cuarta era, y también como lo refieren los países hermanos, la necesidad de la transparencia, la necesidad de ese derecho de olvido, es justo el hincapié que deben de tomar los legisladores para que conforme a ello puedan cubrir todas las necesidades que los ciudadanos tienen. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve una reforma? Para cubrir todas aquellas situaciones que el ciudadano debe de estar protegido, como son sus derechos humanos, para restaurar el bienestar social y de la nación. Entonces, ese es el significado, ese es el chiste, darnos a conocer, saber qué situación está prevaleciendo, cómo está la problemática y cómo lo podemos hacer, pues mediante reformas, adiciones constitucionales. Denis Junior Caguana, Marca, de la Universidad Mayor de San Marcos del Perú. Frente a esta dificultad democrática que les había comentado, la idea es implementar algún mecanismo dentro de la estructura funcional del Tribunal Constitucional que ayude a mitigar, más no a desaparecer, dicho cuestionamiento. En ese sentido, recientemente el Tribunal ha modificado su reglamento normativo para pasar de un modelo de deliberación judicial confidencial, cerrada, a uno de carácter público o abierto, pero únicamente para los procesos competenciales y de inconstitucionalidad. Y creo que la razón que subyace es que en estos procesos
se discuten temas de interés público o de interés nacional. Asimismo, se debe señalar que según la reciente modificación, no todo proceso de inconstitucionalidad o competencial está habilitado para publicitar su deliberación judicial, ya que la modificación de este reglamento que les comento dispone de una evaluación previa por parte de los magistrados para decidir si se levanta o no la reserva deliberativa. Entonces, al respecto, se deben advertir dos cuestionamientos que merecen cierta atención. ¿Cuáles son los criterios que los magistrados deben tomar en cuenta para decidir si la deliberación judicial de un caso merece o no ser publicitado? Y la segunda pregunta es, ¿solo se puede encontrar casos que merezcan la publicidad de la deliberación judicial en los procesos de inconstitucionalidad o competencial? Respecto de la primera pregunta, se debe diferenciar, creo, dos tipos de casos. Los casos complejos, que guardan los grandes desacuerdos latentes en un país, como por ejemplo los referidos al tema de la tauromaquia, matrimonio igualitario, etc. Y los casos no complejos, que guardan temas ya decididos o que ya tienen una respuesta por parte de la Constitución. Entonces, considero de que se deben plantear ciertos criterios que se pueden tomar en cuenta para que un caso sea catalogado como complejo y en efecto se habilite la publicidad de su deliberación. Y estos criterios podrían ser los siguientes: que el caso complejo se resuelva a través de una disposición jurídica indeterminada. Como segundo punto es que en este caso se encuentren temas morales, políticos y sociales que son altamente controvertidos, y finalmente que la solución que vaya a plantear el juez es posible que su solución esté influenciado pues, por factores justamente morales, políticos, económicos y sociales. Finalmente, para la segunda pregunta, se debe decir que los procesos de inconstitucionalidad y competencial no son los únicos que pueden contener los grandes desacuerdos en un país, ya que, como bien se sabe, en nuestro modelo de control constitucional existen, por ejemplo, las denominadas sentencias estructurales, en las que se discute y se plantean medidas para superar situaciones de afectación masiva y estructural de derechos fundamentales, como por ejemplo las referidas recientemente a las personas privadas de la libertad y a las minorías lingüísticas, y que vienen siendo tratados en procesos de habeas corpus, en procesos de amparo. En consecuencia, para concluir, creo que no debería depender si el proceso es de inconstitucionalidad o competencial para que se habilite la publicidad de la deliberación judicial, sino todo lo contrario, se debería ampliar a todos los procesos constitucionales, tomándose como un único requisito para la habilitación de la publicidad de la deliberación el carácter complejo o no del caso. Pues una mesa extraordinaria, quiero felicitarlos a todos. El ajuste en tiempos, el contenido. Jessica Mijares Hidalgo pues, nos habló muy profundamente de este tema de cooperación y conflictos de los espacios marítimos, todos los temas dentro del marco legal, incluso las cuestiones de las cuestiones delictivas, un análisis muy profundo. Anso Varela Hernández, pues también nos habló del tema de transparencia y buen gobierno en el ámbito europeo y español, dentro del tema básico para la consolidación de las democracias, así referido precisamente en la Carta Democrática Interamericana. Rodolfo Guerrero Martínez, precisamente que nos habló de los derechos humanos de cuarta generación y las tecnologías de la información, donde señala precisamente que a veces no se le ha dado la importancia, pero son parte, o sea, esta cuarta generación no implica que sea de menor nivel. El surgimiento con Karel Basak, un suizo dentro de la doctrina francesa en el 72, ha generado a pasos agigantados el desarrollo del tema, y que quizás la normatividad se ha quedado un poco atrás. Patricio Cuccinelli, que en el tema del derecho al olvido y datos personales, la protección de datos personales es un tema muy importante y nos habla pues de los estándares interamericanos y de alguna manera cómo este artículo 13 se siente que hay algún conflicto con lo mismo marcado con el 14 de la Convención en la rectificación precisamente de datos y de la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nayeli Andrea Elías Guzmán, que nos habla precisamente de toda la historia constitucional de las tres grandes constituciones mexicanas del 24, el 1824, 1857 y la actual del 17, con algunos instrumentos e institutos constitucionales, y el tema de la reforma constitucional con base al artículo 135, que es un abuso, o sea, dentro de facto se ha generado, no tenemos, parece que la más mínima rigidez constitucional, más de 700 reformas. En cambio la constitución más vieja de América Latina, la Argentina, de 1853, con dos grandes reformas profundas, la última, la del 94, y dos leves reformas.
En el caso de Nayeli y Andrea Elías Guzmán, pues nos hizo ese análisis muy profundo, y Denis Junior Caguana Marca, de la Universidad Mayor de San Marcos, un excelente análisis de los temas de la publicidad y de deliberación de las resoluciones judiciales. Nos habla perfectamente de todos estos procesos constitucionales, uno por uno, y nos enmarca cuándo se dio la trascendencia y el tema de la publicación. Yo creo que es una mesa ejemplar, son un orgullo para América Latina. Los quiero felicitar a los 6, y para Iberoamérica. Anso, muchas felicidades. Patricio, muchas felicidades. Denis Junior, muchas felicidades. Jessica, muchas felicidades. Rodolfo, muchas felicidades. Y Nayeli y Andrea son un ejemplo para la comunidad estudiantil y de abogados, de jóvenes abogados y de abogados en toda Iberoamérica. Felicidades hoy la participación de 3 prestigiadas universidades mexicanas: la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y 3 extraordinarias instituciones educativas en Iberoamérica: la Universidad de Santiago de Compostela en España, la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y la Universidad Mayor de San Marcos del Perú. De verdad, muchas felicidades, jóvenes, son un talento. Qué bueno que asuman el liderazgo, pero el liderazgo académico que se tiene que tomar en Iberoamérica. El abogado debe entender, el estudiante debe entender que va formado básicamente primero al gran conocimiento del derecho. Y este intercambio maravilloso que se hizo hoy, que es un ejercicio no aislado, sino que continuaremos, es maravilloso. Así es de que pues, les pido un aplauso para ustedes, porque de verdad, en ajuste de tiempos y en contenidos cognitivos jurídicos, fue extraordinaria. Muchas felicidades a todos.